El médico del hospital. Siempre ocurría algo siniestro cuando nacía un niño. El calor de Veracruz en junio se pegaba a la piel como una segunda dermis. No era el calor seco de las montañas del interior, sino esa humedad sofocante que brotaba del puerto, del mar, de las aguas negras que rodeaban la ciudad. En 1962, Veracruz aún conservaba los vestigios de su gloria colonial, callejones empedrados que conducían a plazas polvorientas, casonas con balcones de hierro oxidado, iglesias de piedra caliza que sudaban piedra bajo el implacable sol de mediodía. Pero debajo de esa arquitectura romántica, la ciudad palpitaba con una energía sórdida. El puerto funcionaba sin descanso. Los marineros, los estibadores, las prostitutas, los traficantes de todo tipo que circulaban por las noches, daban a Veracruz una reputación ambigua, una ciudad donde todo podía comprarse, donde los secretos se guardaban como moneda de cambio, donde la autoridad era tan corrupta como el aire que respiraban los ciudadanos. El Hospital Civil de Veracruz no era una excepción. Construido 30 años atrás, en 1932, era un edificio de 3 pisos pintado de un blanco amarillento que jamás volvería a ser blanco. Sus muros mostraban humedad permanente. Las grietas en las paredes formaban mapas abstractos que parecían crecer cada temporada de lluvia. El piso de mosaico, que alguna vez debió haber sido azul, ahora era un caos de fragmentos desparejos donde se acumulaba polvo rojo de Veracruz. El hospital olía a desinfectante barato, a sangre vieja, a cuerpos enfermos y a algo más indefinible, el olor de la desesperación. Las enfermeras portaban uniformes blancos que nunca estaban completamente limpios. Los doctores circulaban entre las salas con aire de importancia cansada. Y en la maternidad, en el 3er piso, ocurría algo que nadie quería nombrar en voz alta. Si eres de Veracruz o de cualquier parte del mundo, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos comentes desde dónde estás viendo esta historia. Queremos saber si has escuchado algo similar, si conoces secretos de tu propia ciudad que nadie se atreve a mencionar. Ahora continuemos. El doctor Aurelio Merced llegaba al hospital cada mañana a las 6. Su automóvil, un Chevrolet azul de 1959, se estacionaba siempre en el mismo lugar, junto a la puerta de emergencias. Merced era un hombre de 52 años, con el cabello completamente gris, peinado hacia atrás con una precisión que sugeraba control obsesivo. Sus ojos eran grises también, fríos, inteligentes, pero con algo extraño en ellos, una ausencia de calidez que muchas personas interpretaban como profesionalismo, pero que algunas mujeres describirían después como algo más próximo a la frialdad depredadora. Merced se había graduado como obstetra en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1935. Había trabajado en Ciudad de México durante 15 años antes de trasladarse a Veracruz en 1950, donde rápidamente se convirtió en el obstetra más respetado y temido de la región. Era respetado porque sus tasas de supervivencia materna eran notablemente altas para la época. Era temido porque nadie sabía exactamente cómo lo hacía. Merced no era amable con sus pacientes. No ofrecía palabras de consuelo. No permitía que los familiares estuvieran presentes durante los partos. Insistía en un control absoluto de la sala de parto, en procedimientos que otros doctores consideraban innecesarios, en medicamentos que no siempre estaban disponibles en farmacias convencionales. Y sobre todo, era temido porque los bebés que nacían bajo su cuidado, especialmente los bebés varones, a menudo mostraban signos de anomalías que no podían explicarse fácilmente. No era que murieran inmediatamente. No. Eso habría generado escándalo, investigaciones. Era más sutil. Algunos nacían con malformaciones menores.
dedos fusionados, una oreja más pequeña de lo normal, un labio leporino. Otros parecían normales al nacer, pero en las primeras semanas de vida desarrollaban convulsiones o caían en un letargo inexplicable, o simplemente dejaban de crecer. Las madres llevaban a sus bebés a otros doctores, buscaban explicaciones, culpaban al destino, culpaban a Dios, culpaban a sus propias acciones durante el embarazo. Pocas culpaban al doctor Merced, porque ¿quién acusaría al médico que les había salvado la vida? Ese era el genio de Merced, o quizás su monstruosidad. Había ganado la lealtad de las madres precisamente porque muchas de ellas habrían muerto sin él. En Veracruz, las complicaciones obstétricas eran letales. Las hemorragias incontrolables, las infecciones, los partos obstruidos, todo esto enviaba mujeres a tumbas no marcadas cada mes. Merced tenía técnicas para prevenir esto. Merced tenía conexiones para obtener transfusiones de sangre. Merced tenía conocimiento de antibióticos que no eran fáciles de conseguir. Las madres le debían la vida, así que ¿cómo podrían quejarse de que sus hijos nacieran con problemas? Pero en junio de 1962, algo cambió. O quizás algo que había estado ocurriendo en silencio durante años, finalmente encontró testigos dispuestos a hablar. La primera en notar el patrón fue la enfermera Magdalena Rosario. Tenía 23 años y trabajaba en la maternidad desde hacía 3. Era una mujer menuda de pueblo, con un rostro que inspiraba confianza, ojos grandes y café, pómulos prominentes, una boca que parecía estar permanentemente lista para sonreír, aunque rara vez sonreía ahora. Magdalena venía de una familia de 7 hermanos en las afueras de Xalapa. Su padre era carpintero. Su madre había muerto de tuberculosis cuando Magdalena tenía 16 años. Trabajar como enfermera era su escape, su aspiración, su forma de ser algo más que la hija de un carpintero pobre. Era devota, iba a misa cada domingo, comulgaba, rezaba el rosario. Pero también era observadora, notaba cosas, y lo que notaba la aterraba. Magdalena comenzó a llevar un cuaderno pequeño. Lo ocultaba en su casa, en una caja debajo de su cama de hierro. En ese cuaderno anotaba fechas, nombres de madres, sexo del bebé, complicaciones reportadas al nacer y luego, lo más importante, lo que ocurría después, porque Magdalena había descubierto algo que nadie más parecía estar viendo, o que todos preferían no ver. Los bebés varones que nacían con el doctor Merced presentaban una tasa anormalmente alta de problemas de salud en las primeras semanas de vida. No todas las anomalías eran graves, algunas eran casi imperceptibles, pero cuando sumabas todas las observaciones, cuando mirabas los números, el patrón se hacía evidente como una cicatriz en un rostro. El problema era que Magdalena no sabía qué hacer con esta información. ¿A quién le contaría? Al director del hospital, el doctor Castellanos, un hombre que claramente estaba bajo la influencia de Merced. A la policía, una institución que en Veracruz era sinónimo de corrupción. A un periódico. ¿Y qué diría exactamente? Que sospechaba que un médico respetado estaba deliberadamente dañando bebés. Sin evidencia concreta, sin pruebas, ¿quién le creería? Así que Magdalena guardó su secreto y continuó observando. Continuó tomando notas. Continuó sonriendo cuando veía al doctor Merced en los pasillos, mientras por dentro sentía que algo oscuro crecía en su pecho, algo que no podía nombrar pero que sentía cada vez que asistía a un parto bajo su supervisión. Fue en la segunda semana de junio cuando Magdalena se encontró con la madre de Miguel. Miguel había nacido el 3 de junio, un bebé perfecto según los estándares superficiales, peso normal, llanto fuerte, piel rosada, pero Miguel había nacido varón y Merced había asistido el parto.
La madre, una mujer llamada Carmen Iglesias, de 31 años, vendedora de tamales en el mercado central, se topó con Magdalena en la calle frente al mercado. Carmen reconoció el uniforme y algo en su expresión, una mezcla de gratitud y perplejidad, llevó a que ambas mujeres comenzaran a conversar. «Mi hijo está extraño», dijo Carmen sin preámbulo, su voz baja, como si compartiera una confesión vergonzosa. «No sé cómo explicarlo. Come bien, duerme, pero hay algo, no sé, como si la mitad de él estuviera en otro lugar, y tiene estos momentos donde su cuerpo se pone rígido, como si le diera un susto, pero sin razón aparente. Me dijo que eran nervios míos, que todos los bebés tienen comportamientos extraños a veces, que soy una madre nerviosa y que mis preocupaciones eran infundadas. Un doctor que le había salvado la vida durante un parto complicado, un doctor respetado, un doctor que parecía estar seguro de sí mismo en una forma que las personas como Carmen nunca serían. Esa noche, Magdalena añadió el nombre de Carmen y Miguel a su cuaderno y escribió una nota adicional. Madre reporta comportamiento anómalo, rigidez muscular, episodios disociativos, posible síndrome neurológico temprano. Las anomalías variaban: problemas respiratorios, letargo anormal, reflejos débiles, malformaciones menores que solo un ojo entrenado podría detectar. Las 4 niñas nacidas bajo el cuidado de Merced estaban todas perfectamente sanas, ninguna anomalía, ninguna complicación posterior. Era como si Merced tuviera una precisión quirúrgica en su capacidad para afectar a los varones mientras dejaba intactas a las hembras. Magdalena compartió sus observaciones con otra enfermera, Isabel Montoya, una mujer de 38 años que llevaba 19 trabajando en el hospital. Isabel era dura, práctica, sin ilusiones sobre la naturaleza humana o las instituciones. Venía de una familia de revolucionarios, su padre había luchado en la Revolución Mexicana, y llevaba esa herencia de desconfianza institucional en sus huesos. Cuando Magdalena le mostró el cuaderno, temblando, Isabel lo leyó en silencio mientras se fumaba un cigarro en la sala de descanso del hospital, un cuarto pequeño, con paredes de un verde deprimente y una única ventana que daba a un pozo de luz interior. «¿Qué esperas que haga?», preguntó Isabel finalmente, exhalando humo hacia el techo. «Creo que está haciendo esto a propósito», dijo Magdalena, su voz apenas un susurro. «Creo que el doctor Merced está dañando deliberadamente a los bebés varones. No puedes simplemente caminar hacia el director con un cuaderno lleno de notas. Necesitas evidencia, necesitas testigos, necesitas que otros doctores lo confirmen, necesitas que las madres hablen». Juntas, visitaban a las madres en sus hogares después de que salían del hospital, pretendiendo que era seguimiento de rutina, cuando en realidad estaban buscando confirmación de que algo estaba mal con sus hijos. Lo que descubrieron fue más complejo de lo que habían imaginado. No todas las madres notaban anomalías inmediatas. Algunas llevaban meses, incluso años, antes de darse cuenta de que algo estaba mal. Pero cuando Magdalena e Isabel les mostraban cuidadosamente qué observar, los patrones de comportamiento, los reflejos, los hitos del desarrollo, muchas madres reconocían lo que estaban viendo. Una madre, Lucía Vázquez, cuyo hijo Diego había nacido en mayo bajo el cuidado de Merced, rompió en llanto cuando Magdalena visitó su casa. Diego tenía ahora 14 meses y no caminaba, aunque debería haber comenzado hace meses. Su desarrollo del lenguaje era atrasado. Tenía episodios de rigidez muscular seguidos de relajación completa. Lucía había llevado a Diego a 3 médicos diferentes y todos habían ofrecido diagnósticos vagas: retrasos en el desarrollo, posible daño neurológico leve, espera y ve. «¿Cree que fue el parto?»,
preguntó Lucía, sus manos temblando. ¿Cree que el doctor Merced hizo algo? Pero el patrón estaba allí, visible como una sombra proyectada por una vela. Siempre bebés varones, siempre bajo el cuidado de Merced, siempre anomalías que surgían en el período neonatal o en los primeros meses de vida. En la tercera semana de julio, Isabel tomó una decisión. Llevó a Magdalena a una casa en el centro histórico de Veracruz, en una calle llamada Zaragoza, donde vivía un periodista freelance llamado Héctor Fuentes. Héctor escribía para periódicos locales, pero también tenía conexiones con publicaciones más grandes en la Ciudad de México. Era un hombre de 45 años, con un rostro curtido por el sol y la preocupación. Alguien que había cubierto historias sobre corrupción gubernamental, tráfico de drogas y abusos de autoridad. «Necesito que nos escuches», dijo Isabel, sentándose en una silla de madera en el escritorio desordenado de Héctor. «Y necesito que creas que no somos locas». Pero ahora tenía testigos, tenía un patrón documentado, tenía suficiente para comenzar a hacer preguntas públicas. El 28 de julio de 1962, el periódico local, El Dictamen, publicó un artículo que no acusaba directamente a Merced, pero que hacía preguntas perturbadoras. Anomalías en nacimientos, coincidencia o negligencia. El Hospital Civil de Veracruz bajo escrutinio. El artículo citaba casos anónimos de bebés que habían nacido con complicaciones de salud. Discutía la necesidad de supervisión médica más rigurosa y sugería que era hora de que la comunidad médica local sometiera sus procedimientos a revisión. La reacción fue inmediata y visceral. El director del hospital, el doctor Castellanos, un hombre de 62 años, débil, fácilmente influenciable, totalmente dependiente del prestigio y la competencia de Merced, convocó a una reunión de emergencia. Merced estuvo allí, naturalmente, con su expresión de calma perfecta, sus ojos grises moviéndose lentamente de persona a persona, como un depredador evaluando a sus presas. «Este artículo es una difamación», dijo Merced, su voz suave pero penetrante. «Es el trabajo de alguien que no entiende medicina moderna, que probablemente está siendo impulsado por envidia profesional o por algún otro motivo sinistro. Todos en esta sala saben la calidad de mi trabajo. Todos en esta sala han visto mis resultados. Pero debajo, en las capas más profundas de la ciudad, algo había cambiado. Magdalena e Isabel habían abierto una puerta, y ahora otras voces comenzaban a encontrar coraje. La madre de Miguel, Carmen Iglesias, fue la primera en venir públicamente. Se acercó a Héctor Fuentes con su hijo de 2 meses, cuya rigidez muscular ahora era evidente para cualquiera que observara. Carmen habló sobre sus sospechas. No acusó directamente a Merced, aún no tenía el coraje para eso, pero contó su historia, la historia de un bebé que debería estar sano, pero que algo había salido mal durante el parto. Luego vinieron otras madres, Lucía Vázquez, Rosa María Domínguez, cuyo hijo Carlos había nacido en abril con un defecto cardíaco leve que los doctores no podían explicar completamente. Francisca López, cuyo hijo Pablo había nacido con espina bífida, una malformación de la columna vertebral que debería haber sido diagnosticada durante el embarazo, pero que Merced había fallado en detectar, o quizás había causado deliberadamente. El patrón se hacía cada vez más claro, y conforme más madres hablaban, Merced se daba cuenta de que su cuidadoso control sobre la narrativa estaba desmoronándose. Fue entonces cuando desapareció el bebé de Rosario Méndez. Rosario había dado a luz a un varón, Diego, el 15 de julio, exactamente bajo el cuidado del doctor Merced.
El bebé parecía sano al nacer, pero los doctores habían notado una pequeña marca roja en su muñeca, como si alguien lo hubiera sujetado demasiado fuerte. Rosario preguntó sobre eso, pero Merced simplemente dijo que era una lesión menor que desaparecería en unos días. Rosario llevó a Diego a casa, lo alimentó, lo amó, hizo todo lo que una madre debería hacer. El 22 de julio, cuando Rosario despertó para la alimentación de la mañana, Diego no estaba en su cuna. Su habitación estaba cerrada desde el interior. La ventana estaba cerrada. No había signos de fuerza bruta. El bebé simplemente había desaparecido, como si alguien lo hubiera llevado en el silencio de la noche, dejando solo las sábanas vacías y el aroma de polvos de bebé. La policía fue llamada. Una investigación comenzó. Pero aquí es donde la historia se tornó verdaderamente oscura, porque la policía no encontró nada. Ninguna evidencia de robo, ninguna ventana rota, ningún intruso, solo un bebé desaparecido y una madre destrozada. Y entonces comenzaron a surgir las preguntas incómodas. ¿Había realmente un intruso o había algo más complejo, más perturbador? ¿Y por qué?, preguntaba la gente en los mercados, en los bares, en las iglesias de Veracruz. ¿Por qué todos estos problemas estaban ocurriendo ahora, justo después de que alguien había comenzado a hacer preguntas sobre el doctor Merced? La desaparición de Diego Méndez fue el punto de inflexión. No porque la policía encontrara al bebé, nunca lo hizo, sino porque transformó la narrativa de sospechas profesionales en pánico genuino. Las madres de Veracruz comenzaron a hablar abiertamente. Lo que antes eran susurros en mercados y confesionarios se convirtió en conversaciones públicas, en plazas y iglesias. El miedo es contagioso, y en Veracruz, el miedo de que un médico pudiera estar deliberadamente dañando a los bebés se propagó como una enfermedad. El periódico El Dictamen publicó una segunda serie de artículos. Esta vez, el tono era más acusatorio. Héctor Fuentes, el periodista, había investigado más profundamente. Había encontrado registros de otros casos anteriores, madres que habían reportado anomalías que aparentemente no tenían explicación. Había contactado a médicos en Ciudad de México y Puebla que conocían a Merced, hombres que susurraban historias sobre por qué exactamente había dejado su práctica exitosa en la capital para trasladarse a una ciudad portuaria como Veracruz. Las historias eran vagas, pero todas apuntaban en la misma dirección. Había algo en el doctor Aurelio Merced que no era simplemente inapropiado, era algo fundamentalmente retorcido. El 2 de agosto, el director Castellanos fue prácticamente obligado por la presión pública a suspender temporalmente a Merced de sus deberes en la maternidad. No fue una destitución. Fue una suspensión pendiente de investigación. Una frase corporativa destinada a parecer firme sin ser realmente contundente. Merced aceptó la suspensión con una calma que era casi ofensiva. Se retiró a su casa, una mansión de 2 pisos en la zona de Mocambo, en las afueras de la ciudad, donde vivía solo. Su esposa había muerto en 1955. No tenía hijos. Tenía una criada que venía durante el día, pero por lo demás, Merced vivía en aislamiento voluntario. Fue durante esta suspensión que ocurrió algo que cambiaría completamente el curso de la investigación. Magdalena Rosario recibió una visita inesperada. Fue una noche de mediados de agosto, después de su turno en el hospital. Magdalena vivía en una habitación alquilada en una casa compartida con 3 mujeres más, todas ellas trabajadoras de servicios, una cocinera, una costurera, una empleada doméstica. La casa era vieja, construida probablemente en los años 30, con paredes de adobe que sudaban humedad durante la temporada de lluvias.
Magdalena estaba preparándose para cenar, un caldo simple con verduras y un pedazo de pan, cuando escuchó una cuidadosa llamada a la puerta. Cuando abrió, encontró a una mujer que no reconoció. Tenía alrededor de 60 años, pelo canoso recogido en un moño apretado, un rostro que había sido hermoso, pero que ahora estaba surcado por arrugas profundas. Vestía de negro, completamente de negro, como si estuviera en duelo permanente. «¿Magdalena Rosario?», preguntó la mujer. «Sí», respondió Magdalena cautelosamente. «¿Quién eres?» En 1950, cuando Merced llegó a Veracruz, uno de sus primeros pacientes en el hospital psiquiátrico había sido un hombre llamado Eduardo Córdoba, un maestro de escuela que había sufrido un colapso mental. Eduardo había estado obsesionado con el doctor Merced. Lo había acusado de cosas terribles durante sus episodios psicóticos: tortura de bebés, experimentos médicos no consentidos, rituales macabros. Los doctores del hospital psiquiátrico habían descartado todo como delirio paranoico, un síntoma de su enfermedad mental. Pero Amparo no estaba tan segura. Eduardo era un hombre educado, inteligente, antes de su colapso, explicó Amparo. Y sus acusaciones eran muy específicas, demasiado específicas para ser simplemente el fruto de una mente enferma. Hablaba de bebés que desaparecían, de procedimientos realizados sin consentimiento, de intentos de Merced de crear lo que llamaba humanos mejorados. «Murió», dijo Amparo simplemente. En 1953 se suicidó en el hospital, saltó desde una ventana del tercero piso. Los doctores dijeron que era inevitable, que su enfermedad era demasiado grave, pero siempre creí que había más en la historia. Merced no estaba simplemente dañando bebés, Merced estaba experimentando con ellos. De alguna manera, de alguna forma que Magdalena no podía comprender completamente, Merced había estado usando los nacimientos como oportunidad para hacer algo a los bebés. Inyecciones, procedimientos, intervenciones que no eran registradas en ningún lugar oficial, en un intento de crear lo que imaginaba que sería un tipo de ser humano mejorado. Y cuando eso fallaba, cuando los bebés nacían con anomalías en lugar de supuestas mejoras, Merced simplemente continuaba con el siguiente caso, aprendiendo de sus errores, refinando su técnica macabra. Magdalena compartió esta teoría con Isabel, quien la escuchó con una expresión de horror puro. «Dios mío», susurró Isabel, «es un loco, es un fanático científico. Cree que puede mejorar la humanidad bebé a bebé en la sala de partos del Hospital Civil de Veracruz. O más precisamente, necesitamos acceso a sus registros médicos completos. Si esto está documentado en el hospital psiquiátrico, entonces tenemos algo concreto». Donaciones que vinculaban a Vargas con Merced de maneras que eran incómodas, por decirlo menos. «No puedo permitir acceso a registros médicos confidenciales», dijo Vargas cuando Héctor solicitó formalmente los archivos de Eduardo. «Eso violaría la privacidad del paciente fallecido. Si comenzamos a publicar registros de pacientes psiquiátricos, sin importar cuán desacreditados fueran sus delirios, estaríamos abriendo la puerta a todo tipo de difamación». «Podría conseguirlos», dijo simplemente durante una reunión clandestina con Isabel y Héctor en un café pequeño en una calle lateral. «Si los dos me dan 5 minutos». Estantes de acero se elevaban desde el piso hasta el techo, cargados con carpetas descoloridas. Encontró los registros de Eduardo Córdoba en la sección de 1950-1953. Tomó fotos con una pequeña cámara que Isabel le había prestado, fotografiando página tras página bajo la luz de una linterna. Sus manos temblaban. Cada sonido le parecía un guardia aproximándose. Cada sombra parecía una amenaza. 45 minutos después,
15 minutos más de lo planeado, Magdalena salió del hospital psiquiátrico con las fotos cuidadosamente ocultas en la bolsa de su uniforme. Su corazón latía tan fuerte que pensó que seguramente todos en la calle podrían escucharlo. Cuando los negativos fueron desarrollados 2 días después, lo que emergió fue aún más perturbador de lo que habían imaginado. Los registros médicos de Eduardo no solo contenían sus delirios, también contenían notas médicas de otros doctores que habían evaluado a Eduardo, doctores que, leyendo entre líneas, parecían tomar en serio al menos algunos de los relatos de Eduardo. Había referencias a confirmación de experiencias traumáticas y posible exposición a procedimientos médicos no estándar. Había análisis químicos de la sangre de Eduardo que mostraban la presencia de sustancias no identificadas. Había un registro de una conversación entre 2 psiquiatras donde uno susurraba: «Si lo que dice es verdad, está documentado abuso médico. Si no es verdad, es delirio consistentemente coherente. En cualquier caso, amerita investigación». El 15 de agosto, Héctor Fuentes publicó un artículo que era prácticamente una acusación formal de Aurelio Merced. Usó las notas médicas de Eduardo, sin revelar exactamente cómo las había obtenido, junto con los testimonios de las madres recientes, junto con el patrón estadístico documentado por Magdalena. El artículo era titulado «Experimentos médicos sin consentimiento. La historia oculta del doctor Aurelio Merced en Veracruz». El director Castellanos fue asediado por periodistas. Convocó una conferencia de prensa donde defendió débilmente la reputación del hospital, pero su defensa fue tan vaga que prácticamente admitía la culpabilidad. Las madres que habían permanecido en silencio salieron adelante. 20, 30, 40 mujeres que reportaban anomalías en sus hijos varones nacidos bajo el cuidado de Merced. La policía finalmente fue obligada a abrir una investigación formal. El fiscal local fue presionado para hacer algo, y entonces, de la nada, algo inesperado ocurrió. El doctor Aurelio Merced desapareció. Su casa en Mocambo fue encontrada vacía. Su criada reportó que se fue sin decir nada el 16 de agosto, después de leer el artículo de Héctor. Su automóvil desapareció. Llamadas a amigos, colegas, hospitales en otras ciudades revelaron que nadie lo había visto. Era como si Merced, enfrentado con la posibilidad de exposición pública y posible encarcelamiento, simplemente hubiera huido, desapareciendo en la noche como un fantasma. La policía emitió una alerta de búsqueda. Se contactó a autoridades en otros estados. Pero Veracruz es una ciudad portuaria y la frontera con los Estados Unidos no está tan lejos. Había múltiples formas de desaparecer si uno tenía dinero y determinación. Lo que nadie anticipó fue que desaparecer no era lo mismo que escapar. Porque 3 días después de la desaparición de Merced, el cuerpo de una mujer fue encontrado en el Río Blanco, en las afueras de la ciudad. Era la criada de Merced, María González, una mujer de 55 años que había trabajado para él durante 10 años. Estaba descompuesta, evidentemente había estado en el agua durante al menos 2 días. La policía determinó que había sido golpeada en la cabeza, posiblemente golpeada contra las piedras mientras era arrojada al río. Era un asesinato. Y aunque no había evidencia directa que conectara a Merced con el crimen, la implicación era cristalina para cualquiera con 2 neuronas funcionales. Merced no solo había cometido lo que parecía ser abuso médico experimentable, ahora era potencialmente un asesino. La búsqueda se intensificó, se ofrecieron recompensas, se escribieron cartas a consulados en Estados Unidos, se contactó a la Interpol, pero Aurelio Merced parecía haberse evaporado, o eso pensaba la gente.
Lo que no sabían era que Merced no había huido tan lejos como todos creían, y que los eventos más perturbadores de toda esta historia aún estaban por ocurrir. La búsqueda del doctor Aurelio Merced se convirtió en la obsesión dominante de Veracruz durante septiembre de 1962. Los carteles con su fotografía fueron pegados en muros, postes de telégrafo y escaparates de tiendas. Se busca por cuestionamiento en relación con investigación médica, decían los carteles, aunque todos en la ciudad sabían que era mucho más que eso. La policía recibía pistas constantemente, avistamientos en Xalapa, reportes de un hombre que coincidía con su descripción en Ciudad de México, llamadas anónimas de gente que había visto a alguien parecido en pueblos costeros. Todos resultaron ser callejones sin salida. Pero mientras la policía buscaba hacia afuera, mientras la atención pública se enfocaba en la fuga de Merced, algo comenzaba a revelar la verdad oscura en la que pocos habían pensado. Magdalena Rosario comenzó a recibir amenazas. La primera llegó por correo, una semana después de la publicación del artículo de Héctor. Una tarjeta postal con una fotografía en blanco y negro del puerto de Veracruz. En el reverso, escrito en una caligrafía cuidadosa y perturbadora, decía simplemente: «Algunas cosas es mejor dejarlas en paz, por tu propio bien». Y si la policía desaparecía de la búsqueda de Merced, era porque alguien más poderoso había indicado que así debería ser. Las amenazas continuaron. Una segunda tarjeta, luego una tercera. Luego, alguien dejó un paquete en el peldaño de la casa donde Magdalena vivía, envuelto en papel marrón. Dentro había la fotografía de un bebé muerto, la imagen completamente deteriorada, la cara irreconocible. No había nota, no había necesidad de una. Magdalena vivía en terror constante ahora, dormía mal. Comía menos. Su trabajo se volvió mecánico, automático. Comenzó a notar que era seguida. Un hombre con un sombrero oscuro que parecía estar en el mercado cuando ella iba a comprar pan. El mismo hombre en una banca frente al hospital cuando ella salía de trabajar. La presencia constante de vigilancia. Fue Isabel quien finalmente le pidió que se fuera de Veracruz. «No vale la pena», dijo Isabel, sentada en el mismo café donde se habían reunido con Héctor meses antes. Merced se fue. Ya no hay investigación activa. Héctor consiguió su historia. Lo que pasó, pasó. Pero seguirás aquí, mirando sobre tu hombro, preguntándote si el próximo paquete contendrá algo peor. Al menos no hasta que supiera qué había pasado con Diego Méndez, el bebé desaparecido de Rosario. Esa fue la pieza final que la mantuvo en Veracruz. La pregunta sin respuesta que no podía ignorar. ¿Dónde estaba el bebé? ¿Estaba vivo? ¿Estaba muerto? ¿Y por qué nadie más parecía estar buscándolo activamente? Fue Héctor Fuentes quien accidentalmente proporcionó la pista que cambiaría todo. A finales de septiembre, mientras investigaba la historia de Merced más profundamente, Héctor descubrió algo en los registros del puerto de Veracruz. Un manifiesto de carga de un barco que había zarpado el 17 de agosto, un día después de la desaparición de Merced. El barco era un carguero llamado La Esperanza, de registro panameño, que se dirigía a Nueva Orleans. En el manifiesto había una lista de pasajeros, uno de ellos un hombre llamado Dr. Roberto Castillos. Había pagado en efectivo su pasaje. Roberto Castillos era probablemente un alias. Pero Héctor tenía contactos en el puerto, hombres que recordaban a los pasajeros, hombres que notaban cosas. Cuando Héctor mostró la fotografía de Merced, el capataz del puerto lo reconoció inmediatamente. «Sí, ese era», dijo el capataz. «Lo recuerdo porque pagó en oro. Oro.
no dinero mexicano, y tenía una caja con él, una caja grande de madera, sellada, parecía pesada. 2 hombres la cargaron. Porque si Merced estaba huyendo, si sabía que todo se derrumbaba, querría salvaguardar su trabajo, su obra maestra. Lo que sea que Diego hubiera sido, era lo suficientemente importante para que Merced lo llevara consigo. El barco desapareció en el Golfo de México el 20 de agosto, durante una tormenta. Se emitió un reporte de pérdida total. Se presume que todos a bordo murieron. Pero, ¿realmente todos murieron? ¿O simplemente desaparecieron, cambiando de identidad una vez más, comenzando de nuevo en algún lugar lejano donde nadie los encontraría? La investigación oficial contra Merced se desvaneció. No había cuerpo. No había confesión. No había pruebas directas de que Merced hubiera cometido cualquier crimen específico, más allá del abuso médico especulativo y la posible negligencia. Las madres que habían hablado fueron intimidadas o simplemente se desmoralizaron por la falta de progreso. Héctor Fuentes continuó investigando, pero sus editores gradualmente perdieron interés. La historia se volvió vieja. Los lectores querían noticias frescas. Para octubre de 1962, toda la saga de Aurelio Merced parecía estar llegando a un cierre de facto. Merced se había ido. Su casa fue vendida por sus herederos lejanos. El Hospital Civil de Veracruz contrató a un nuevo obstetra, un hombre joven y entusiasta de la Ciudad de México que prometía modernización y procedimientos mejorados. La vida en la ciudad volvió a su ritmo normal, o algo que se aproximaba a la normalidad. Pero para Magdalena, la normalidad nunca regresó. Ella cambió después de eso. Su colega Isabel lo notó inmediatamente. Magdalena se volvió silenciosa, retraída. Dejó de asistir a misa. Comenzó a beber. No de una manera que fuera notoria, pero lo suficiente para que sus amigas de la casa compartida comentaran al respecto. Una noche, uno de los vecinos la escuchó llorando en su habitación. Sollozos que sonaban como si fueran arrancados de un lugar profundo e inconsolable en su alma. En noviembre, Magdalena presentó su renuncia al Hospital Civil. Dijo que volvería a Xalapa, que viviría con su padre, que necesitaba un cambio de escenario. Su partida fue aceptada con indiferencia profesional. Era enfermería en una ciudad donde los enfermeros eran abundantes. Su ausencia sería notada por sus amigas cercanas, pero no por la institución. Antes de irse, Magdalena hizo una sola cosa. Fue a ver a Héctor Fuentes. Se sentó en su desordenado escritorio y le dio su cuaderno, las notas originales. El registro detallado de todos los partos, todas las anomalías, todo lo que había documentado obsesivamente. ¿Qué hago con esto?, preguntó Héctor. Guárdalo, dijo Magdalena. Algún día alguien podría querer saber lo que realmente pasó aquí. Algún día alguien podría tener el coraje de seguir buscando. Algún día esto podría ser importante. Volvió a Xalapa y, según lo que pudo determinarse después, llevó una vida tranquila y sin incidentes durante los años siguientes. Se casó con un maestro de escuela en 1965. Tuvo 2 hijas. Trabajó en un pequeño clínica local. Aparentemente, la experiencia de Veracruz fue enterrada, no olvidada, pero separada de su vida presente como un capítulo de un libro que se cierra, pero nunca se quema. Pero la historia de Aurelio Merced no terminó en Veracruz. De hecho, estaba apenas comenzando. Porque mientras Magdalena vivía su vida tranquila en Xalapa, mientras Héctor Fuentes continuaba con sus investigaciones de corrupción local, mientras la ciudad de Veracruz se movía adelante sin mirar hacia atrás, algo estaba ocurriendo en los Estados Unidos.
en Nueva Orleans, en una clínica clandestina en las afueras de la ciudad, dirigida por un hombre que usaba el nombre de Dr. Roberto Castillos, y que recibía pacientes que buscaban procedimientos médicos no disponibles en hospitales convencionales. En esa clínica, Aurelio Merced continuaba su trabajo, y Diego, el bebé que desapareció de Veracruz, no era su único sujeto. Había otros, hombres y mujeres que habían sido reclutados a través de canales oscuros, ofrecidos dinero o amenazados para someterse a procedimientos que fueron descritos vagamente como terapia experimental para mejorar capacidades cognitivas. Los procedimientos no eran exitosos, de hecho eran desastrosos. Un hombre desarrolló una fiebre que no remitía. Una mujer comenzó a experimentar alucinaciones. Un niño, otro niño, no Diego, sino otro que Merced había traído de México, sufrió daño neurológico permanente, pero Merced continuaba, porque para Merced los fracasos eran simplemente datos, eran aprendizaje. Cada procedimiento que fallaba lo acercaba a la perfección de su técnica. Cada sujeto que moría era simplemente un paso en el camino hacia su objetivo final, la creación de un ser humano verdaderamente superior, alguien cuyas capacidades trascendieran las limitaciones de la humanidad ordinaria. Lo que Merced no sabía era que sus actividades en Nueva Orleans había llamado la atención de personas que tenían el poder y la inclinación para detenerlo. Agentes federales americanos que investigaban fraude médico. Autoridades locales que habían recibido quejas de pacientes. Y de manera más importante, una enfermera que trabajaba en la clínica clandestina, una mujer llamada Sarah Hutchins, quien estaba documentando cuidadosamente todo lo que presenciaba, exactamente como Magdalena Rosario había hecho en Veracruz, esperando el momento cuando podría exponerlo todo. Los hilos estaban siendo tirados juntos desde ambos lados del Golfo de México. La red estaba cerrándose. Y aunque Aurelio Merced no lo sabía, su tiempo de fuga estaba llegando a su fin. Lo que ninguno anticipaba era cuán violentamente ese final se manifestaría. La clínica clandestina en Nueva Orleans estaba ubicada en un edificio de ladrillo rojo en el barrio de Marigny, a unas manzanas del río Mississippi. En 1963, Nueva Orleans era una ciudad en transición, atrapada entre su pasado romántico y un futuro incierto. Los hoteles de jazz se alternaban con establecimientos de mala reputación. Los aristócratas antiguos caminaban por las mismas calles que los traficantes. En los márgenes, en los espacios donde la ley era más una sugerencia que una realidad, hombres como Aurelio Merced podían prosperar sin demasiada interferencia. La clínica se anunciaba como Centro de Investigación Médica Avanzada Dr. Castillos. Su página en el teléfono era breve y vaga. Sus pacientes llegaban por referencia a través de redes de criminales, de curiosos médicos, de personas desesperadas por curas que la medicina convencional no podía ofrecer. Sarah Hutchins había llegado allí en enero de 1963 buscando trabajo como enfermera. Era una mujer de 29 años, de Missouri, de una familia de maestros y médicos. Había sido educada, pero también había visto el lado oscuro de la medicina estadounidense, la forma en que los pobres eran tratados como cobayas, la forma en que los derechos de los pacientes era un concepto sin dientes. Sarah había aceptado el trabajo en la clínica porque la paga era excepcionalmente buena y porque parte de ella, la parte que aún era idealista a pesar de todo lo que había visto, pensaba que podría documentar lo que estaba ocurriendo y usarlo para ayudar a las autoridades federales. Era ingenua, quizás, pero también era valiente. Lo que Sarah encontró en la clínica de Merced fue peor de lo que había imaginado. Merced no era un simple estafador médico.
Era un obsesivo, un hombre consumido por una visión que había adquirido la solidez de una religión personal. Sus procedimientos consistían en inyecciones de compuestos químicos que Merced creía que podrían optimizar el funcionamiento cerebral. Pero los compuestos no eran estándar. Merced los creaba en un laboratorio en el sótano de la clínica, experimentando con combinaciones de drogas, estimulantes, sustancias cuya química él apenas comprendía completamente. Sara documentó todo. Tomaba notas después de cada turno, escribía descripciones de pacientes, de síntomas, de los procedimientos que Merced realizaba, y lentamente comenzó a darse cuenta de algo que fue el verdadero horror que subyacía debajo de toda la operación. Merced no estaba tratando de ayudar a sus pacientes, estaba intentando transformarlos. Intentaba crear soldados perfectos, trabajadores perfectos, seres humanos sin debilidad emocional, sin empatía, sin los elementos que Merced consideraba defectos de la humanidad ordinaria. Fue a través de Sara que los agentes federales del FBI obtuvieron acceso a la clínica. En febrero de 1963, Sara contactó a un agente llamado James Morrison, quien trabajaba en el Departamento de Fraude Médico. Juntos desarrollaron un plan. Sara continuaría trabajando en la clínica, documentando todo. Morrison prepararía una redada, y cuando todo estuviera listo, cerrarían la operación y arrestarían a Aurelio Merced. Pero Merced era más astuto de lo que los federales anticipaban. De alguna manera, quizás a través de un contacto corrupto, se enteró de que la clínica estaba bajo vigilancia. En la noche del 14 de febrero, Merced desapareció nuevamente. Pero esta vez no se fue solo. Se llevó a sus pacientes más exitosos, hombres que habían sobrevivido a sus procedimientos, cuyas mentes habían sido transformadas por sus inyecciones en algo que era casi, pero no completamente, humano. Y se llevó a Diego. Diego Méndez ahora tenía casi 3 años. Había crecido en cautiverio, sometido a los experimentos de Merced desde su infancia. Su desarrollo había sido anómalo, su comportamiento extraño, pero había sobrevivido. Y para Merced, Diego era la prueba de que su trabajo, su vida, su obsesión, tenía algún propósito. La redada del FBI encontró la clínica vacía. Encontraron las notas de Merced, sus registros de procedimientos, su laboratorio del sótano. Encontraron evidencia de que al menos 18 personas habían sido sujetas a procedimientos médicos no consentidos. 4 de ellas estaban muertas. Los cuerpos fueron descubiertos en el sótano, sepultados bajo escombros, en varios estados de descomposición. El FBI emitió una alerta nacional. Aurelio Merced era ahora no solo un fuerte sospechoso de abuso médico, sino también de homicidio. Su fotografía fue circulada a través de agencias de aplicación de ley en todo el país. Se ofrecieron recompensas. Comenzó una búsqueda que abarcaba miles de millas, y durante 6 meses no hay rastro de él. Merced y sus pacientes transformados simplemente desaparecieron. Era como si se los hubiera tragado la tierra. Pero la verdad, cuando finalmente emergió, fue mucho más compleja y perturbadora. En agosto de 1963, un hombre fue detenido en Las Vegas por comportamiento errático. Afirmaba ser un ingeniero de sistemas, pero no tenía documentación de identidad. Cuando fue tomado por la policía local, comenzó a hablar de forma extraña, describiendo visiones detalladas de máquinas que no existían, de procesos matemáticos complejos que parecían originarse de su mente de una manera que sugería que tal vez estaba genuinamente tocado de genio o simplemente loco. Fue puesto en custodia de salud mental. Y fue allí
durante un examen de rutina, que los doctores se dieron cuenta de que tenía cicatrices de inyección reciente en su brazo, marcas de procedimientos médicos que no constaban en ningún registro. Cuando fue interrogado más ampliamente, el hombre, que se identificó como Robert Chen, aunque ese casi seguramente no era su nombre, comenzó a hablar sobre el doctor Castillos, comenzó a hablar sobre procedimientos, comenzó a describir, con un nivel de detalle que era alucinante, un lugar donde hombres y mujeres fueron transformados en algo que no era completamente humano. Los agentes del FBI fueron notificados. Robert Chen fue identificado como posiblemente uno de los sujetos de Merced, y a través de interrogatorio prolongado, Chen proporcionó información que apuntaba a un lugar específico, una propiedad abandonada en Nevada, a las afueras de un pueblo fantasma llamado Rachel. Lo que el FBI encontró en Rachel fue como descender a un círculo del infierno de Dante. La propiedad consistía en varios edificios de madera deteriorada. El más grande había sido alguna vez una estación de tren. Merced la había convertido en una clínica privada, equipada de forma primitiva pero funcional. El segundo edificio era una vivienda. El tercero era algo más sinistro, un laboratorio que contenía los instrumentos de Merced, sus documentos, sus registros, sus compuestos químicos. Pero lo que realmente desconcertó a los agentes fue lo que encontraron en una habitación del segundo edificio. Una habitación que había sido cerrada desde el interior, cuyas paredes estaban cubiertas con dibujos matemáticos, símbolos complejos, ecuaciones que parecían originarse de una mente extraordinaria. Los dibujos estaban hechos con crayones de colores, en papel de construcción simple, acumulados durante lo que parecían ser años. En el rincón de la habitación, en un colchón viejo, encontraron pelo largo y hebras de ropa, indicios de que alguien había vivido allí durante un tiempo prolongado, confinado, aislado. Diego. Pero Diego no estaba allí. El FBI llegó una semana demasiado tarde. Merced se había ido nuevamente, pero esta vez se llevó a Diego con él. Lo que quedó fue evidencia de que Diego había estado vivido en esa habitación durante meses. Los dibujos en las paredes sugerían que posiblemente estaba desarrollando, con una precisión que era asombrosa para un niño de 4 años, una comprensión avanzada de conceptos matemáticos y físicos. ¿Merced había logrado realmente lo que se propuso? ¿Había creado un ser humano cuyas capacidades cognitivas trascendían ampliamente lo normal? ¿O había simplemente torturado a un niño hasta el punto de exhibición de habilidades savant? Un tipo de trauma-inducido genio que era más maldición que bendición. El FBI interrogó a Robert Chen nuevamente. Chen, cuya mente había sido severamente dañada por los procedimientos de Merced, proporcionó detalles fragmentados. Habló sobre Merced llevando a Diego a entrenamiento especial. Habló sobre Merced, hablando constantemente sobre la evolución, sobre crear la siguiente etapa de la humanidad. Habló sobre how Merced creía que Diego era su obra maestra, el producto final de años de investigación, experimentación y obsesión. Y luego, Robert Chen dijo algo que cambió todo el rumbo de la investigación. Mencionó en voz baja una dirección en Utah, un lugar donde Merced había dicho que se dirigía. Un lugar donde tenía conexiones, donde podría continuar su trabajo sin interferencia. La dirección era un monasterio. El monasterio de los Hermanos del Nuevo Amanecer estaba ubicado en las montañas de Utah, a varias horas de Salt Lake City. Era una comunidad religiosa no afiliada, es decir, operaba sin supervisión de ninguna denominación cristiana oficial. Había sido establecida en 1947 por un hombre llamado Padre Ezra, un individuo carismático que había reunido a un grupo de seguidores que buscaban una vida de contemplación espiritual
apartada del mundo secular. Pero en 1963, el monasterio estaba bajo estrés financiero severo. Su granja no era lo suficientemente productiva. Sus donantes se estaban secando. Y fue en este momento vulnerable que Aurelio Merced llegó, presentándose como un médico retirado que buscaba una vida de contemplación, pero que también tenía fondos sustanciales para contribuir a la comunidad. Merced fue recibido con los brazos abiertos. Fue durante los interrogatorios posteriores que los agentes del FBI finalmente comprendieron la verdadera naturaleza de lo que Merced había estado intentando hacer. A través de documentos encontrados en Rachel y de testimonios de Robert Chen, fue revelado que Merced no era simplemente un fanático científico. Merced estaba realizando lo que él consideraba era investigación espiritual. Creía que la mente humana poseía capacidades ocultas, que a través de procedimientos médicos específicos y manipulación química se podían despertar estas capacidades. Y más importante, creía que el siguiente paso en la evolución humana no era físico, sino espiritual. La creación de seres cuyas mentes estaban libres de las limitaciones de la empatía, la culpa, la compasión, lo que él consideraba mutaciones negativas de la conciencia. En otras palabras, Merced estaba intentando crear seres sin alma, monstruos, aunque no de la variedad sobrenatural, sino del tipo completamente humano y completamente real. El monasterio fue parte de su plan. En una comunidad religiosa aislada, podía continuar sus experimentos con mayor discreción. Y Diego, por supuesto, era el experimento más importante. Merced vio a Diego como la prueba viva de su teoría. Un ser cuyas capacidades cognitivas habían sido modificadas, mejoradas, liberadas de las restricciones de la empatía ordinaria. El FBI llegó al monasterio en octubre de 1963. La redada fue tensa. Los monjes resistieron inicialmente, no por lealtad a Merced, sino porque habían sido convencidos por Merced de que los federales eran perseguidores, agentes de una conspiración gubernamental para suprimir el conocimiento espiritual avanzado. Pero el FBI fue firme. Buscaron el monasterio de arriba a abajo. Y finalmente, en una habitación subterránea, bajo la capilla principal, encontraron lo que estaban buscando. Diego Méndez, ahora de 4 años y medio, estaba durmiendo en un catre simple. Había sido sedado. Alrededor de su cabeza había un dispositivo casero de Merced, una contradicción de cables y placas de metal que Merced afirmaba que potenciaba la capacidad cognitiva. En una mesa cercana había registros, años de notas detalladas sobre el desarrollo de Diego, sus capacidades emergentes, sus respuestas a los procedimientos. Pero lo más perturbador fue lo que encontraron en la misma habitación: bocetos y dibujos creados por Merced, diagramas elaborados que sugerían un plan para aplicar los procedimientos de Merced a un grupo selecto de infantes, crear una nueva raza de seres humanos rediseñados. El plan estaba firmado y fechado, era en progreso activo. Aurelio Merced, sin embargo, no estaba en el monasterio. Había sido advertido de alguna manera, quizás por un monje leal, quizás por intuición, y había huido nuevamente. Pero esta vez, la noche anterior a la redada del FBI, Merced se había tomado un tiempo para escribir una carta. La carta estaba dirigida a Padre Ezra. En ella, Merced explicaba sus teorías con detalle obsesivo. Hablaba sobre la liberación que representaría su trabajo. Hablaba sobre la creación de una nueva especie, posiblemente incluso una nueva forma de espiritualidad. Y luego, en las líneas finales, Merced escribió algo que resonaría durante años en los investigadores que lo perseguían. Mi obra no terminará conmigo. He sembrado semillas en múltiples lugares.
Cuando el mundo finalmente comprenda lo que estoy haciendo, será demasiado tarde. La evolución no puede ser detenida, solo puede ser retrasada. Los registros médicos de Diego fueron clasificados. Su historia fue enterrada. Para el mundo público, Diego simplemente no existía. Era como si nunca hubiera nacido. Rosario Méndez fue instruida por el gobierno mexicano a mantenerse en silencio. Se le proporcionó dinero, documentación falsa, protección. Pero Rosario nunca se recuperó completamente de la experiencia de perder a su hijo, de verlo ser convertido en un experimento viviente. Vivió el resto de su vida en una especie de duelo permanente, observando a su hijo de cerca, cuyo desarrollo había sido alterado de maneras que los doctores no podían completamente explicar o revertir. Aurelio Merced desapareció en octubre de 1963 y nunca fue encontrado. El FBI publicó su fotografía. Se ofrecieron recompensas, se investigaron cientos de pistas, pero Aurelio Merced simplemente se evaporó de la faz de la tierra. O eso fue lo que le dijeron a la gente. La verdad, descubierta solo décadas después por un investigador privado alemán, fue mucho más siniestra. Merced no había huido lejos. Había huido hacia adentro, hacia las cuevas y los sistemas de cavernas de las montañas de Utah, donde vivió como un ermitaño durante más de 10 años, continuando su investigación de forma primitiva, escribiendo manifiestos que nunca serían publicados, dibujando planos para experimentos que nunca serían realizados. Su cuerpo fue finalmente descubierto en 1974 en una cueva profunda, esquelético, momificado por el aire seco de las montañas. Al lado estaban sus cuadernos finales, cuadernos que contenían no tanto evidencia de investigación científica, sino manifiestos cada vez más descoherentes de un hombre cuya mente se había desmoronado completamente bajo el peso de su propia obsesión. Los cuadernos fueron examinados por criminólogos y psiquiatras. Lo que encontraron fue perturbador. No había culpa. No había remordimiento. Hasta el final, Merced creía que su trabajo era justificado, que estaba en el camino correcto, que la humanidad simplemente no estaba lista para comprender su genio. Pero lo más inquietante fue esto. En los últimos cuadernos, escritos en caligrafía cada vez más erótica, Merced había comenzado a escribir sobre otros como él. Otros investigadores en otras partes del mundo, otros hombres obsesionados con la idea de mejorar la raza humana. Otros que eran capaces de hacer cosas que Merced solo podía imaginar. La implicación era clara. Merced no había sido una anomalía. Había sido parte de una red más grande, un movimiento oscuro de hombres que creían que la medicina, la ingeniería genética, la manipulación química de la mente podía ser empleada para crear un ser humano mejorado. Cuando esta información fue transmitida a las agencias gubernamentales apropiadas, los archivos de Merced fueron reclasificados de inmediato. Su historia fue enterrada más profundamente, y el nombre de Aurelio Merced fue efectivamente borrado de la historia pública mexicana y estadounidense, reducido a rumor, a una historia que nadie creía completamente. Pero para Magdalena Rosario, quien se enteró de estos detalles finales en 1975, cuando un amigo que trabajaba en una agencia gubernamental mexicana le contó en secreto, el daño ya estaba hecho. Ella había pasado años viviendo con la culpa de no haber hecho lo suficiente, de no haber actuado con mayor rapidez, de no haber salvado a Diego. La verdad de lo que finalmente había sucedido, de cómo el niño había sido traumatizado durante años, de cómo ni siquiera ahora, incluso después de que Merced estaba muerto, Diego nunca podría vivir una vida completamente normal, consumió los últimos años de su vida. Magdalena murió en 1982, a los 43 años, de un derrame cerebral. Su médico diría después que fue causado por estrés extremo y presión arterial elevada.
pero sus amigas sabían la verdad. Fue culpa, fue conocimiento, fue llevar sobre sus hombros el peso de secretos que nunca debería haber tenido que soportar. La historia de Aurelio Merced, del doctor que experimentó con bebés en una clínica de Veracruz, de la enfermera que tuvo el coraje de documentar su obra, del periodista que intentó exponer la verdad, fue finalmente contada, completa, en 2004, cuando un historiador mexicano llamado Dr. Luis Valdés publicó un libro basado en gran medida en los documentos de Magdalena, los registros del FBI que habían sido desclasificados y testimonios de sobrevivientes. El libro generó controversia. Algunos lo acusaban de exageración. Otros argumentaban que los crímenes de Merced habían sido magnificados, que era imposible que un hombre solo pudiera haber causado tanto daño. Pero para aquellos que habían vivido a través de eso, para Rosario Méndez y Diego y los otros sujetos de Merced, para Magdalena, aunque ya estaba muerta, la verdad fue finalmente reconocida. El horror fue finalmente nombrado. Y sin embargo, la pregunta que persistió, la pregunta que los criminólogos y los historiadores y los psiquiatras continuaban haciendo, era esta. ¿Merced realmente había logrado lo que se propuso? ¿Había realmente alterado la mente de Diego de tal forma que el niño poseía capacidades extraordinarias? ¿O era todo una ilusión, el delirio de un hombre obsesionado cuya investigación careció de rigor científico genuino? Diego Méndez nunca habló públicamente sobre sus experiencias. Vivió bajo un seudónimo para toda su vida. Murió en 2001, a los 41 años, de cáncer. Sus archivos médicos permanecieron sellados. Su historia permaneció untold, al menos públicamente. Pero aquellos que lo conocieron, aquellos que hablaron con Diego en privado, reportaron algo perturbador. Diego parecía poseer una inteligencia extraordinaria, sí, pero también parecía carecer de algo fundamental que hace a alguien completamente humano. Había una frialdad en él, una ausencia de empatía ordinaria, como si parte de su alma hubiera sido extraída quirúrgicamente por Aurelio Merced durante esos años de cautiverio. La verdadera horror de la historia no era que Merced hubiera logrado lo imposible, sino que había logrado transformar a un niño, solo parcialmente, en algo que no era completamente uno de los nuestros. Un ser humano cuya mente había sido dañada y modificada de formas que ningún médico podría revertir completamente. En Veracruz, en 1962, una enfermera joven había abierto un cuaderno y comenzado a escribir. Ella no sabía en ese momento que estaba documentando lo que sería considerado, décadas después, como el caso más perturbador de abuso médico del siglo XX. Ella simplemente estaba intentando hacer lo correcto, intentaba exponer la verdad, y lo hizo. Pero la verdad fue más compleja, más terrible, más profundamente humanamente oscura de lo que jamás pudo haber imaginado. La historia de Aurelio Merced es la historia de cómo la ciencia puede convertirse en religión, cómo la medicina puede convertirse en tortura, y cómo los hombres ordinarios con brillantez ordinaria y maldad ordinaria pueden infligir daño extraordinario en aquellos más vulnerables entre nosotros. Y mientras Veracruz continuó existiendo, mientras sus puertos continuaron llevando barcos, mientras sus calles continuaron siendo caminadas por personas ordinarias, con vidas ordinarias, en los márgenes de esa ciudad, en las historias que nadie quería recordar, permanecía el legado de un hombre cuyo nombre había sido casi completamente olvidado, pero cuyas acciones habían dejado una cicatriz que nunca sanaría completamente. La historia termina, pero el horror persiste. Porque el horror real no es el sobrenatural, es la capacidad ordinaria de hombres ordinarios de hacer cosas extraordinariamente terribles.
Es la complacencia de comunidades que miran hacia otro lado. Es el silencio de instituciones que priorizan su reputación sobre la justicia. Y es en su forma más pura, la historia de cómo una enfermera en una ciudad costera, simplemente escribiendo en un cuaderno, cambió el curso de la historia, aunque ese cambio fue costoso, fue lento y fue nunca completamente satisfecho.